En la era global, con el profesor Arquímedes Marconi. Saludos, hoy estaremos hablando acerca de Buda, Buda Gautama, Siddhartha Gautama, el iluminado, segunda parte. En la entrega anterior estuvimos haciendo un análisis acerca de lo que viene siendo la perspectiva de las ideas de Buda en la sociedad posmoderna, en la época que nos caracteriza. Pudimos observar cómo en la niñez Siddhartha desarrolló una gran sensibilidad, el respeto a la vida, liberando aquel cisne que había sido un trofeo para su primo dentro de una tradición guerrera de los Shakya de la que él venía, pero que apartó desde un principio y que condujo entonces a una gran sensibilidad de su parte, esa contemplación por la naturaleza, esos momentos de meditación empezaban desde el joven Siddhartha a aparecer, y luego ese contacto con el mundo exterior, donde pudo observar el dolor, donde pudo observar lo que es la enfermedad, donde pudo observar que la vejez y la muerte están ancladas al dolor permanente del ser humano, y cómo evadirse de ello fue parte de la búsqueda que lo motiva a buscar el sendero del Dharma, el cual vamos a estudiar en esta segunda parte. Debo aclarar que no he tratado de hacer un ejercicio con rigor científico histórico. Lo que dijo Buda, dónde lo dijo, cuándo lo dijo, estas partes de investigaciones arqueológicas, antropológicas, están en fuentes que prefiero respetar y mantener con un consumado distanciamiento en medio de una actividad más bien de distracción literaria que busca el entretenimiento de la escucha para todo público. Ya dentro de los entendidos de la historia, pues esto puede ser tomado de otra manera y enfocado en un escenario ideológico de acuerdo a los especialistas, de manera tal que lo que vemos aquí es un ejercicio más bien inspirador. Continuando la referencia acerca de la biografía de Buda, encontramos que él tiene que desprenderse a la edad de 29 años de su familia. Es cuando decide partir de palacio, dejar todo atrás, a Yasodhara, a Rahul, su hijo, a su padre, el rey Sudoka, y empezar una nueva vida peregrinando como un asceta. Al despedirse en la salida de Kapilavastu, él le entrega a sus sirvientes las joyas que le quedaban y pidió que se les entregaran a su mujer y a su hijo. Es ahí cuando empieza ya el camino del desprendimiento, buscando una salida al dolor, a lo que él vio que podía afectar al ser humano, como la enfermedad, la vejez, la muerte, el dolor, el sufrimiento, que fueron las preguntas que le hace a su padre y que él no podía responder, de manera tal que esto es lo que inicialmente mueve a Siddhartha en esa búsqueda del camino espiritual. Según los primeros textos canónicos budistas, en esas biografías tempranas de Buda Gautama, se dice que estudió con unos maestros védicos. Entre ellos estaba Arada Kalama y Udraka Ramaputra, de quienes aprendió meditación y filosofías antiguas. De ellos aprende ese principio de la vacuidad, de lo que es vaciar la mente, de la nada, de lo que significa estar en presencia de aquello que ni se siente ni se ve, pero que existe y que se mantiene mientras uno está en un estado profundo de meditación. Luego se presume que absorbe de Mahadira, padre del jainismo en el norte de la India, que coincidió en la misma época de la vida de Buda y que todavía tiene adeptos, seguidores allá. Esa búsqueda de la concentración y de la trascendencia espiritual a través del ascetismo. El ascetismo es una práctica que busca, a través de la abstinencia completa de la satisfacción de los sentidos, la concentración que permita llegar a ese momento de revelación. Siddhartha practica durante unos 3 años el ascetismo, pero casi lo lleva a la muerte. Después de 3 años él tuvo que abandonar. Una niña le hace una ofrenda con algunos productos lácteos y se los entrega, los pone a sus pies y le dice: maestro, debe comer algo o morirá. En ese momento Siddhartha tiene otro instante de revelación, que le dice que no era el camino, que debía ser moderado,
Es por eso que entonces habla del el sendero del medio. Aún así, después Siddhartha practicaba su particular método de meditación. Siddhartha se protegía con los mudras, es decir, unas posturas corporales específicas que marcaban su trance en su camino a la iluminación. Este mudra se conoce como el Dhyana Mudra, donde los hombres ponen la palma de la mano izquierda en el regazo apuntando hacia el cielo. El regazo es entre las piernas. Pero luego colocan la palma de la mano derecha encima de la palma izquierda. Las piernas descansan cruzadas, sentado en la postura clásica del yoga. Los mudras son perfectos para preparar la mente para la meditación y es muy popular entre los yogis hindúes. El mudra es la forma clásica corporal para la meditación profunda. Es un símbolo de sabiduría y fue adaptado por Buda para calmarse y relajarse en su trance hacia la iluminación. Siddhartha tenía ya 34 años. Hacían 5 años que había dejado su casa y su palacio. En esa peregrinación se detiene allí bajo un árbol de higuera y permaneció durante días. Días se convirtieron en semanas. Semanas se convirtieron en meses. Se dice que llegaron a ser 7 semanas. Y en ese lapso de tiempo, Siddhartha tuvo una batalla con Mara, que se describe como una entidad que tiene una existencia en el mundo del karma. Ataca a Siddhartha y empieza un proceso en el que el guardián de la pasión, el adalid de la lujuria, de la vacilación, del miedo, trata de obstruir la meditación de Siddhartha. Esto se representa en la mitología budista como un dios demoníaco que trae consigo un gran elefante y un ejército de demonios que atemorizaron a los devas, que eran unas especies de ángeles, entidades espirituales, custodias protectoras de Siddhartha, y que aún así deciden abandonarlo cuando ya estaba muy próximo a alcanzar la iluminación. Siddhartha solo se enfrenta a todo el ejército y detiene al elefante con la valla mudra, que es una posición en la que su palma de la mano derecha alzada y abierta de manera frontal detiene al elefante. Esta postura se refleja en algunas de culturas budistas y se dice que tiene un inmenso poder protector que puede alejar y detener todo tipo de fuerzas negativas. Resultaron así infructuosos todos los esfuerzos de Mara y su ejército, incluidos las fuertes lluvias acompañadas de fuertes vientos y truenos que rugían constantemente, seguido por horribles vistas para intimidar y figuras fantasmagóricas, verdaderos demonios que trataron de asustar y detener el camino hacia la iluminación de Siddhartha. Mara se dice que envió a 3 hijas. Ellas se desnudan y tratan de seducir a Siddhartha. Y la primera, Tana, que significa la sed; Arati, que representa la adversión y el descontento; Raga, que representa el apego, el deseo, la codicia, la pasión. Luego seguidas por 2 hijas más, que también incluyen al orgullo y al miedo. Estos venenos de la atracción, de la aversión, del delirio, en esas 5 hijas de Mara no pudieron con Siddhartha. Habían venido a él resplandecientes de belleza, pero el maestro las barrió allí mismo como el viento. De esta manera percibe Siddhartha que había alcanzado la iluminación, que se había convertido en Buda. Es así como Buda empieza su peregrinar y su sermón sobre el nirvana, y surge la primera comunidad budista, donde pregona que la muerte no existe, que es como una nube que no desaparece, que se produce una transformación, se convierte en nieve, la lluvia en hielo, y así todo consiste en una transformación. La noción de muerte no se aplica a la realidad, y es entonces cuando Buda dice a sus discípulos que solo cabe esperar evadirse del dolor, que no podemos dejar de luchar, que las cosas condicionadas están sujetas a desaparecer y que el hombre debe buscar constantemente su liberación a través del Dharma, que es el sendero de las prácticas de las virtudes de Buda. Buda resumió en 8 preceptos el sendero del Dharma, que son los siguientes: el recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida,
recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Es así entonces como el hombre ya tiene un referente para conseguir el sendero del desprendimiento, para salir del sufrimiento, que es el sendero al nirvana. Posteriormente se reúnen los versos de Buda en el Dharmapada, que es una recopilación de las enseñanzas de Buda en la rama Theravada del budismo, y que tiene varios versículos, entre ellos el 105. Lo cito porque es donde Buda refiere la búsqueda de la verdad en nosotros mismos. Ese fragmento 105 dice lo siguiente: sed vuestras propias lámparas, sed refugios de vosotros mismos, aferraos a la verdad como una lámpara y aferraos a la verdad como un refugio. Mejor conquistarse a uno mismo que conquistar a los demás. Ni un dios, ni un semidios, ni Mara, ni Brahma puede deshacer la victoria de aquel que se ha amaestrado a sí mismo y se conduce siempre con moderación. Ese fragmento 105 es trascendental, porque llama a la concentración, al dominio de uno mismo, al dominio de sus pasiones, al dominio de sus monstruos internos representados en Mara, que él venció en su meditación bajo el árbol Bodhi, en Bodh Gaya, y donde él consiguió la iluminación. Es decir, que ese refugio, ese cobijo, esa luz que nosotros debemos buscar, es esa lámpara que está dentro de nosotros mismos. Esa fe en que el hombre puede alcanzar a través de la meditación un instante de revelación, es decir, que lo que no alcanza otra persona en 100 años de vida, ese instante, ese momento, esa meditación puede hacer que cambie la vida de un hombre y puede darle ese momento trascendental que necesita para alcanzar su liberación. El fragmento 110 nos dice que un solo día de la vida de una persona virtuosa y meditativa vale más que los 100 años de vida de una persona inmoral y descontrolada. Es así entonces como esa fuerza que se impone a través de la iluminación, del despertar, a través de la trascendencia del hombre alcanzado por un mensaje que viene de algún plano espiritual o superior, una revelación, puede conducir al hombre en un instante, sí, y repetimos, en un instante, a cambiar todo lo que fue y empezar a alcanzar un proceso entonces de superación espiritual que lo lleve a liberarse de las pasiones. La muerte queda como algo relativo a la materia, pero no al ser espiritual. Es así como entonces al final, cuando ya Buda toca venir al proceso de descarnación o de transición, como podríamos bien traducirlo, el perinirvana es la conexión con la totalidad del cosmos. Es una visión muy profunda, pero no hay una fuerza primordial que establezca al universo como la creación o de ese argumento cosmológico de una primera causa. Las enseñanzas budistas estudian la naturaleza del mundo y de nuestro lugar en él. Y la realidad es que el ser humano está conectado con todas las cosas. Estamos interconectados. El universo es uno solo y estamos conectados con él. A manera de cierre, después de 14 minutos de disertación, si has llegado hasta aquí y puedes escuchar este mensaje, podemos decir que las palabras de Buda en un tiempo de guerras, en tiempos del racismo, en tiempos de la xenofobia, de la negación del ser humano por diferencias de raza, cultura, religión, riqueza, imperan a la vuelta de la esquina, podemos decir que ese llamado a la paz, que ese llamado al derecho a la vida, el respeto al ser humano y la práctica de las virtudes al obrar, pensar y hablar, tenemos entonces la búsqueda de un sendero de las virtudes que nos llevan a la trascendencia, que permitan liberarnos de las pasiones que nos anclan al dolor, a ese egoísmo permanente, a ese apego
inclusive a la verdad, intransigentemente a lo material, que nos llevan a tener una constante negación y atropello al ser humano, negando que estamos conectados con todos y que todos somos uno. Desde la perspectiva budista se vislumbra un mundo más tolerante, un mundo más respetuoso por la individualidad del ser. Cada quien tiene derecho a buscar su camino a la liberación, evadirse del dolor, evadirse de la muerte, evadirse de las grandes causas de los males que siguen siendo los mismos de aquellos tiempos de la antigüedad. En los tiempos contemporáneos de la civilización occidental, del capitalismo y del mundo material, es necesario ir buscando también el valor de lo espiritual, el valor de lo trascendental como una forma de liberarnos del dolor, del egoísmo y buscar un sendero al desprendimiento. Muchas gracias. Seguimos en la era global.